claramente esta parte. ¿Qué es lo que vamos a trabajar ahora? Vamos a primero a trazar el cuadrante suroeste. ¿Sí? Está obvio que si fuéramos a hacerlo linealmente, todo esto, no estaríamos arrancando por este cuadrante, ¿cierto? ¿Y por qué no? Vas a hacer la calendaria y harías de arriba. Ah, sí, las rayitas, o sea. Claro, empezaríamos desde acá. ¿Sí? Nosotros vamos a arrancar desde acá, pero con una lógica no lineal. ¿No? Entonces, acá, este es el primer aspecto que vamos a asumir, que es esta zona. ¿Sí? Lo primero que vamos a abordar es el eje del receptor terminal. Fíjense que nos vamos a arrancar por el eje del receptor terminal. Entonces acá volvemos a los pasos, a ver si los repasamos entre todos. Vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos cuando nos enfrentamos a la hoja en blanco. ¿Qué fue lo primero? No, antes de la ecuación. Lo primero de todo, era nada y la noción de nada representada en mi noción de espacio. Entonces yo sé que es la mitad de aquella medida. ¿Sí? Pero no es lo mismo la mitad de aquella medida, que yo sé que es el total, pongo el ejemplo. 70, esto sería 35. No lo voy a medir. Bueno, pero lo vamos a medir. Entonces vamos a llevar nuestra noción de nada otra vez a... ¿Se entendió? Sí. Porque no dije en realidad, pero... a la precisión real de la realidad. Entonces vamos a medir esta distancia y vamos a abordar la misma lógica que para la totalidad, para la fundación coherente del principio femenino. Lineal. ¿Cuánto mide? Cada uno mida y se lo va anotando al costadito porque son los datos que vamos a usar para desplegar la misma ecuación y todo vamos a repetir exactamente lo mismo. Pero ahora ya lo hicieron antes, así que cada uno tiene su eje lineal de izquierda. Perfecto, cada uno toma esa medida. Entonces, antes esto era ancho total de la hoja, el ancho de la hoja. Ahora sería el ancho de la izquierda. El ancho de la izquierda, el ancho del cuadrante, mucho mejor. Ancho del cuadrante. Pero la fórmula que voy a desplegar, la ecuación es exactamente igual. Entonces tengo una cantidad de celdas. ¿Cuántas celdas voy a tener? ¿Cuántos pasos son? 4 pasos. Otra vez aparece el 1. Entonces es 4 más 1. La única cosa que no va a ocurrir acá, que no lo vamos a dividir. Todo lo demás es exactamente igual. Con esto que acabo de decir, todos podrían resolver cómo llegar hasta ahí. Así que el que se anime, lo asume. El que quiera ayuda, lo voy a ir abriendo acá igual. Si no, cada cual sigue su camino. El más 1, ¿puedes repetirlo? Voy de nuevo. Voy a hacerlo con el ejemplo de 70. Ancho total del cuadrante. ATC. Ancho total del cuadrante. Dividido cantidad de pasos. Más 1. Valencia de 1, que es el margen. Entre paréntesis, eso me va a dar el ancho del paso. De la columna. Mirá, qué bien. Columna vamos a poner. Cantidad de columnas más
1, ancho de la columna. Entonces acá voy a sustituir 35, que es lo que me mide a mí acá, dividido, si son 4 pasos más 1 es 5, y 35 dividido 5, 7. Averigüé el ancho de la columna, que son 5 para mi caso, porque son los 4 de la columna, de cada uno de los pasos, y el quinto es el margen. Recuerden el diseño final que les va a quedar. Todavía no estoy haciendo nada sobre la hoja, estoy usando el espacio, pero en la hoja lo que hay es esto. ¿Y se terminó ahí? No hay más que hacer. Verificar el ancho del cuadrante. Verificar el ancho del cuadrante sería el ancho total del cuadrante es igual a cantidad de columnas más ese quinto más por ancho de la columna. El quinto es para la vuelta, ¿no? Exacto, es el espacio donde va la vuelta, los números de vuelta, el margen. Sí. Sería, a ver, lo voy a decir muy lento. Ese número que me va a dar en cada uno de los casos de las particularidades. A ver, voy a tener 4 de 7 y uno más de 7. Este de 7, que acá tomo el valor 7, en el ejemplo mío, de 70 en el anillo de fuego, era el margen 2,5 de la izquierda, ¿ven? En el anillo de fuego, en esa instancia de dimensión de conciencia, el margen es 2,5. Me parece algo chiquitito. Cuando lo expreso en ¿dónde? Pregunta lineal, más lineal, 7 centímetros. Esto es la lógica del espacio-tiempo. Yo voy a tener algo que en el inconsciente me parece una boludez, expresado en el plano es... Se pixela esto que decimos, ¿no? Sí, se abre. Se abre el punto. Se ve claramente. Vean que el ancho de las celdas del anillo de fuego eran 5 y acá es 7. Velocidad de conciencia, estoy diciendo, ¿no? Se ralentiza. Los días del anillo de fuego pasan igual. No van a pasar más rápido. Sepan distinguir el margen de error de un ejemplo que no es en esos términos. Un día dura el día. Pero es esta percepción del tiempo y el margen de error representado en cómo justamente coincide, se amplía eso, ¿sí? por eso el diseño siempre tiene que ir rápido, porque cuando baja, siempre aparece. La velocidad del diseño, dice Astrid, no se escucha desde tan lejos. En los decimales. En el caso decimales, voy a poner que fuera 36, creo que con eso ya me va a dar. O sea, lo que estoy haciendo es cambiar esto, la fórmula es la misma, por 36. Entonces, 36 dividido 5. Por la razón que ya expliqué antes. Ahí tengo que hacer la cuenta. 7,2. ¿Sí? ¿Así de redondito? Sí. 7,2. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Mismo criterio. Tomamos 7. Los 4 pasos o columnas son de 7 centímetros. ¿Y cómo voy a calcular el margen? En realidad es solo el cálculo, porque cuando lo haga en trazado va a ser como la resultante. Pero igual vamos a ejercitar esto de la fórmula. Entonces sería
es 7 más 0,2 por 5. Igual, ¿cuánto sería? 8. Entonces, el margen que me va a quedar a la izquierda va a ser de 8 y cada una de las columnas es de 7. Podría haber dado también un número con coma, que seguro si le pongo 37 va a quedar con coma. ¿Sí? Pero igual nosotros cuando hagamos el trazado nos damos cuenta que el margen tampoco lo medimos. Va a ser la resultante por cómo vamos a manejar el trazado. Porque vamos a partir del tiempo cero presente. ¿Ah? Hasta ahí, porque ahora borro y empiezo a hacer trazado. Terminó la ecuación. Elba, ¿estás muy perdida? No, pero hacer una foto. Elba, ¿estás muy perdida? Sí, me perdí un poquito porque 24, 28, me quedé haciendo una medida. Ah, bueno, porque no seguiste el razonamiento lógico. De 4 por 7, 28, estamos. O sea, ¿partimos de dónde? Del diseño. 14. Vuelvo, repito el procedimiento. Estoy en el cuadrante sin nada, porque esto sigue vacío. Acá lo usé de pizarrón. Vacío, noción de nada. Yo sé que como era 70, esto va a ser 35. ¿Tu hoja cuánto mide? 70, entonces supuestamente es 35. Pero yo lo que voy a hacer, dije, voy a ir a medir. ¿Me va a medir 35 o me va a medir 34 y medio, 35,2? No importa, 36. ¿Ah? Lo voy a medir. Después aplico la ecuación. La ecuación dice, yo tengo un ancho total del cuadrante que lo voy a dividir entre la suma de la cantidad de columnas que necesito gestionar ese espacio, que siempre va a ser el diseño y lo sobrante. Ese es el concepto del margen. Es el diseño que tengo y el sobrante. El diseño y el margen. En este caso son 4 el diseño. Si fueran 5 pasos, sería 5 pasos más el margen. ¿Sí? En este caso es 5. Y eso me va a dar el ancho de cada uno de los espacios y va a tener contemplado al margen. De la manera que tú lo abordaste, salías de los 4 pasos y el margen no estaba incluido en tu ecuación. Porque partís del cuarto, no del quinto. Bien. Y ahí consigo tener, esa es toda la cuenta. En un número que es entero es fácil. Repito, con la ilusión de que como el 0 no lo veo, no tengo nada después de la coma. Y en realidad tengo todo porque tengo el 0. ¿Sí? Ahora, cuando me da con coma, ¿cómo lo gestiono? Yo tengo visible el inconsciente cuando me da con coma. Lo tengo visible, porque es distinto de 0. Sería como una carga muy evidente. En esta se me confunde con una neutralidad que es una indiferencia por no implicancia. Ponele margen ahí, comillas. 36 sería la otra medida, dividido 5, me va a dar un número con coma. Tomo el entero para los 4 pasos y los sobrantes los gestiono dentro del margen, porque son inconscientes para el diseño, están fuera de la coma. A la derecha de la coma. Entonces hago el valor del margen, que ya lo había tomado, la celda 5, más esos márgenes que sobraron por la cantidad de columnas que tengo, que van a incluir al margen, y me va a dar el valor del margen, de la izquierda. Entonces, la constitución del valor de la nueva versión del femenino lineal no está manegada. Yo tengo todo el camino. ¿Qué me decís de manejar si estamos en el
te estoy cambiando de zoom ahí. Por eso no lo entendés. Porque yo hago un cambio de zoom ahí. Estoy haciendo, ahora, en eso estoy subiendo a un nivel mucho más abstracto. Cuando digo, no hay manegada, la manegada hay cuando no hay la conciencia del camino, desde la nada hasta todo. Hay una parte que me queda vedada, que nosotros la representamos, si fuera el triangulito acá, con este aspecto negado. Al nosotros tener la lógica, el camino hacia, a ver, es la divergencia. Es cómo generar divergencia. Esa es la manegada. La divergencia. ¿Cómo se genera divergencia? ¿Cómo se genera existencia? Y acá tenemos clarito cómo se genera. Acá sabemos cómo generamos este espacio. Estamos haciendo una representación, no podemos salir de acá confundidos que vamos a salir con la mano negada y todo esto, porque también el inhumano se sube a cualquier moto. Como el humano siempre nos rescata, estamos a salvo los inhumanos, gracias a los humanos. Pero bueno, por si hay alguno que nos quedó pegado ahí, no vamos a salir de acá con ninguna nada. Pero, en el trazado específico y en la implicancia de asumir estar ralentizado, está eso a la vista. ¿Cómo esto que decía ayer, 7 toma una posibilidad, con ese papel, como decía al principio de los talleres, podríamos haber recortado Mickey Mouse y hacer eso, que los doblás todos y los cortás, te quedan las figuritas, después te quedan los muñequitos. Sí. Podemos dar millones de cosas con una hoja en blanco. Sí. Infinitas posibilidades. Elegimos una, trazar la calendaria. Con una lógica global convergente, asumiendo un diseño específico. Porque si yo uso lógica y ecuación, este criterio lo puedo desplegar para hacer una calendaria circular, romboideal, calendario gregoriano, juliano, maya, azteca. ¿Ven que no importa el diseño? Es una lógica para guardar cualquier calendario. ¿Sí? Cualquier generación de cualquier espacio-tiempo. Cualquier experiencia lineal. ¿Por qué? No por este desarrollo y por el abordaje en ahí, porque es la linealización del sistema de referencias, de la grilla. Por esa razón se puede abordar cualquier calendario. Y no cualquier calendario como diseño, sino cualquier calendario en el sentido de que el día es un calendario en sí mismo, está todo el año ahí. ¿Ves? Entonces, esto es lo que pretende verse acá. Hice lo mismo que en el anillo de fuego, pero aplicado íntegramente la misma lógica para la generación de ese espacio femenino. Abrir divergencia con conciencia de todos los cuadros. Está bien, conciencia relativa al nivel donde estoy. Entonces ahí ese check que dijimos al comienzo del taller, cuál era la finalidad del encuentro con la calendaria trazado lógico. Saber dónde estoy y dónde no estoy. Y empezar a distinguir eso. Entonces llego limpio a la perspectiva de las frecuencias de calendario. No la abordo desde una nube de pedos del inhumano. Lo abordo desde el humano real, donde estoy realmente. Chequeando con la realidad. Chequeando con la realidad. Entonces, claro, se me va a desactivar probablemente, yo entiendo si esto aplica genuinamente como yo lo he vivido, se me desactiva la cuestión de interpretación de frecuencia. Simplemente la frecuencia denuncia una coherencia lógica que es previa. Entonces es una resultante, igual que el margen de error, igual que la nueva versión. Es una resultante de desplegar una coherencia lógica, íntegra. No parto de la frecuencia. Esto es lo que nos queda invisible cuando hacemos una calendaria en el Excel, porque el Excel tiene todo parametrizado y yo llego y le cargo la frecuencia. Entonces esto no tiene nada más que el fin que volvernos evidente cómo se genera un espacio. Es como hacerse una casa, es como se genera un humano,
cómo se hace una planta. Está todo en una abstracción absoluta, pero es la misma lógica. Entonces, en cada uno se activará en qué aspecto se le volverá más evidente esto y se le aclararán los rangos que se le tengan que aclarar. Porque esto netamente es comunicación plano 5. Por eso los ejemplos vamos y volvemos inmediatamente a la abstracción. Porque si nos quedamos en los ejemplos, nos perdemos en la particularidad. Bueno, ahí bla, bla, bla. Ahí. Sí, Mayri, mira, yo que tenía una hoja de 70,3, lo había registrado acá como 73. Yo también, yo hice el mismo error. Bueno, a Jaime le pasaba eso más temprano. 0,3, o sea, lo tenía con la coma al 3, pero lo revolví. Todas las veces que lo Es muy bueno que se den cuenta. Mucho taller pasó esto y era una de las cosas que veía muy evidentes, ¿no? Muchas veces el cálculo está mal y lo único que jamás me cuestiono es que me di la hoja mal, el primer paso. Claro. Pero se vuelve a chequear ahora. En este caso es muy evidente porque es un 0 y la hoja no mide 7. Mide 70,3. No es 7,3. Y este tipo de cosas. Pero hay una instancia donde aparece ese mismo error, no tan grave, pero es el mismo error lógico, que es, me dan mal las cuentas, y yo creo que hice mal las cuentas. Sí, y ahí te Nunca me cuestioné qué carajo tengo como noción de nada. Esto es muy importante. Sí, A sí, ver. es bien importante. Claro, nunca llegas al lugar de... No, porque vos te crees que es el tema de un error lineal. Entonces estás aplicando la lógica, ponele, que la lógica no sabemos que no la aplicamos, que no se aplica, pero bueno, nos entendemos. Y nunca hay un cuestionamiento de cuál es la referencia que estoy tomando y cuál es mi noción de nada. Se nos pasa muy rápidamente cuestionarnos eso. Y a veces se muestra mucho en esto de cada uno verá si eso se le ha mostrado o no. Y haber tenido un error ahí. Es maravilloso. Vamos a empezar a llevar esos cálculos que ya tienen cada uno, cuánto le mide el ancho de las columnas y el margen. Y hay un valor que se los voy a dar dado, que van a ser los de acá, pero los vamos a abrir cuando parametricemos este. Entonces, necesito una regla. Dame la verde porque se ve mejor en el video. ¿Hay alguien con regla de madera? Sí, esto de cuadra. Bueno. La desprecias a mi Es la ma de Ra. Vos ves. Qué bueno. Es la que tiene más margen de error. Una regla de madera es poco precisa. Sí, ya lo noté. La uso como palo. Fíjate, el margen de error de la ma de Ra es más amplio. Por tanto, menos preciso, pero por tanto, si hay más margen de error, más potencial, nueva versión más grosera en el plano. Y cuando decís soy de madera, eso. ¿Cómo? Viste que a veces decís, No sé si soy de madera. Claro, soy de madera. Bueno, esta es la parte de cómo vamos a marcar la hoja. Apaguen los micrófonos. Van bien del otro lado porque vamos a empezar con trazado. Se terminaron las cuentas, chicos, ¿eh? Respiren. Ay, sí. No hay más cuentas, no hay más ecuaciones. Ahora, todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante, la ecuación está implícita. O sea, la vamos a usar, pero ya está todo presentado, está todo a la vista. Vean que no entramos acá, ya está todo a la vista. Para todo. ¿Ven cómo el tiempo se abre desde el presente siempre? Ya está parametrizado. Exactamente. Está todo parametrizado y todavía no hicimos nada. Regla. Si yo fuera a gestionar esto, si nosotros fuéramos a trazar linealmente esto sin criterio lógico, haríamos así y marcaríamos, ¿no? Todo lo que... Pero empezaría desde el eje Y para...
desde el cero, y para trazar los puntitos empezaría desde el eje Y, a calcular los cercos de centímetros. Está bueno, pero yo estoy hablando de cómo sería en automático sin justamente la otra parte, la izquierda. Vamos a trabajar mucho con asumir primero la izquierda, o sea, cómo lo haríamos en automático. Ese ejercicio es importantísimo. Asumir el automático como viene, cómo nosotros lo haríamos desde la lógica. A veces va a parecer lo mismo, o sea, linealmente voy a hacer el mismo movimiento, pero voy a tener la lógica, y linealmente va a aparecer un movimiento contrario. Lo importante es que tengo la lógica, no el movimiento que haga. Entonces, yo haría esto. Ahora, el cuentito que siempre hago, que es así. ¿Quién fabrica la regla? La fábrica de reglas, ¿dónde está? Las reglas. En el 4. Ah, Sí. La fábrica de reglas. La fábrica de normas, la fábrica de leyes, la fábrica de... Tiene un nombre, eso, en el 4-4. Estás pensando en el concreto. Yo estoy pensando en quién genera eso. 5. Claro. No hay una idea, una lógica. Por eso, ¿quién es la fábrica de eso? ¿Sí? Podríamos decir en algún caso que se juntan justamente a la máxima derecha de ese diseño. A ver, fíjense esto. Si yo fuera a hacer este cuadrante, ¿a dónde me queda el 0? En el eje Entonces, si yo... Me queda a la izquierda. Digo, necesario. Entonces, ¿quién fabricó esto? uno de derecha. Uno de los Sí, está buenísimo, claro. Lo que les pregunto acá es, o les invito a esta pregunta, cuando me opongo a las reglas, ¿a qué aspecto de mí me estoy oponiendo? De mí. De mí. A repetir. Las reglas de la vida, las reglas de mi vida, nunca jamás la pone alguien de afuera. Mi regla es romper todas las reglas, me la puse yo. En mi derecha. Porque no es real que las reglas te las pone otro. En el sentido lógico no es real. Estoy poniendo a mi derecha. Claro. Oposición lineal, ¿no? Esa incoherencia interna. Si yo soy el fabricante de mis propias reglas, yo puedo cumplir mis reglas, pero violar mi lógica. Y darle a la izquierda la oportunidad de comunicarse con mi derecha. Poniendo el 0 en el eje, usando el mismo parámetro, porque las referencias son los centímetros, es el metro, el mismo criterio. Pero voy a poder conectar con el otro aspecto. Entonces, ¿cuánto tendré para ver mi vínculo con las reglas, con la oposición en la vida? Las reglas que me parece que vienen de afuera y se me oponen, y esta cosa del autodesafío de uno mismo. ¿Cuánto para mirar ahí? ¿Cuánto? Miles de millones de cuadros para ver justamente que no solo es hacia afuera, cumplo las reglas y violo las lógicas. Bueno, cumplo las reglas, pero violo las lógicas. La mía también. Primero. Entonces ahí, este ejemplo de reglas, misma regla, distinta lógica. Recién cuando hiciste así con la regla, me hizo acordar cuando hacíamos la metodología o mismo el observatorio, que empezás en el futuro, pasás por el futuro cero presente y vas para el pasado, pero desde otra información. Sí. Lo primero que en la metodología se hace en movimiento es ir al futuro, pero en no linealidad es asumir lo que viene de acá. Que sin movimiento, porque en el presente yo primero asumo la izquierda.
Claro. Y eso es lo que llevo al futuro. Una izquierda asumida. Ah, Claro. es muy importante, claro. Porque como no hay movimiento, no se ve. Y no me quedo ella. Claro, porque ese es el ser. Porque eso tiene que ver cuando lo vean en el evento 51, en la parte donde se explica lo que yo les contaba ayer de la muñequita, que tiene esa referencia y desde el lugar que toma lógica convergente y perspectiva universal, explica esto mismo de otra forma. O sea, son distintas capas, es la misma lógica, ¿no? Está muy bueno como lo explico. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? En la práctica es así y yo voy a marcar puntos, porque estamos en paso 1 lógica. Voy a marcar puntos a los 7, en mi caso, con la medida 70. 7, 14, 21 y 28, y me van a quedar acá los 7. En el caso del otro ejemplo, que era con decimales, me va a quedar los 8. Entonces vean cuántas marcas son. Son 4 marcas para 5 pasos. 5, 4. 4, 5. Están por todos lados. 5 de. Son como la mugre. Y acá por el mundo siempre tengo que con argentino. La plaga. Mirando por todos lados. Yo viví en Italia por La 7 plaga. años, ahora todo La el cara mundo de habla África. Bueno, entonces voy a hacer primero este, después este, después este y después este. ¿Por qué? Porque el tiempo se abre desde el presente. Todo lo que vamos a hacer, salvo el único que tiene el permiso de la puta nada para hacerlo desde la izquierda, es el paso humano. Todos los otros pasos van a tener referencia acá. Solo la experiencia humana está permitida ser abordada desde la izquierda, porque contiene la posibilidad de las dos cosas. Puntos, lógica, siempre se abre desde el presente. Le vamos a avisar al cerebro eso, ¿no? Como un parámetro. Entonces son esos 4 puntos. Este sería es la generación de divergencia. Esto que dice Ale, o sea, es re difícil generar divergencia. ¿Entendés? Es lo más difícil. Pero si no hay divergencia, no hay tiempo. Está bien, claro, es esto de identificarme con algo, es re difícil. Es el desafío de la nada. ¿No? Eso es lo difícil, digamos. ¿Por qué tenemos tanta facilidad para hacerlo? Porque Es es, tan Es el difícil. propósito. porque es la conciencia de la generación de divergencia lo que no tenemos. Entonces eso, al operar inconsciente, bueno, es lo que le llamamos la manegada. O sea, lo haces para darte cuenta, y hasta que no te das cuenta, lo sigues haciendo. Y lo que cambia es la conciencia de eso, entonces ya no es difícil, ponele, no es que sea difícil. Tenés todos los cuadros, ¿ves? Bueno, lo primero que hago entonces es parametrizar ese cuadro y van a ser solo puntos. Lo segundo que voy a hacer va a ser venir a parametrizar este eje. Acá, ¿qué le estoy dando? Al eje de la experiencia, criterios no lineales, parámetros, puntos de referencia no lineales a la existencia lineal. Y esta es la no linealidad a la que le voy a dar parámetros de vueltas lineales para que se cruce este masculino con este femenino y se encuentren, ¿no? Y ahí me aparezcan las celdas, la prisión del tiempo, el día. ¿Se puede decir que cuando se encuentran son puntos de enlace? Sí, ¿por qué no? Totalmente. Entonces acá viene el valor dado de nuevo, ¿no? El valor dado para esta va a ser 1,5. Igual. La no linealidad del día siempre es igual. Entonces, 1,5 centímetros es el ancho. Y acá le voy a decir por qué es 1,5. ¿Ancho o alto? El alto, el alto. El alto.
El alto, 1,5. Este valor dado se mostró acá y es el que yo asumí para este. ¿Sí? Por eso les decía que cuando se los daba acá se los iba a explicar después. Lo que vamos a hacer ahora es hablar de coordenadas y de meridianos. Meridiano París, meridiano Greenwich, para comprender esta medida de 1,5 como resultante. ¿Sí? Esto viene siendo relato y ustedes tendrán que ver que acá solamente van a tener el 1,5. ¿Ven? En esta parte no lineal hay que abrir el zoom para ver. No es tan obvio como acá una ecuación. ¿Ven la diferencia? No. Bien. Entonces yo acá voy a hacer el dibujito que hice la otra vez en Córdoba, que me quedó bastante lindo. Esto pretende ser una lupa. Está buena, vale. En el relato, ¿está? Imaginen que eso es una lupa. Entonces le vamos a hacer una lupa a esta zona de la hoja. ¿Sí? Entonces, lo voy a dibujar. Si hago una lupa, Me pareció eso ahí. ¿eh? Me da mucho que parecer eso. Voy a dibujar eso. La línea, La línea de lupa. es simple, ¿vieron? Pero está muy buena. La lupa de la línea. La lupa, faltaba la animación, pero te mando. La lupa del eje Y está bien inclinado, pero claro, cuando yo me acerco ya no es tan perfecto como de lejos, ¿vieron? Claro. Estaba derechito y ahora me acerqué y dijeron, Nadir, qué torcida que están tus líneas. Entonces, ahí se me hizo recién. ¿cuál es el eje Y para la lógica? ¿Qué meridiano geográfico de la Tierra? París. ¿Cuál es el meridiano para la no lógica? Greenwich. ¿Cuál es el eje que ustedes trazaron ahí? El de la lógica. El de París. ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿Ninguno hizo 4-4? No es el de París, el de París es Sí. el 0 tendría. 33. ¿Cuál es el 0? El meridiano Bien. Greenwich para. Para vos la referencia es 4-4, entonces. Que es Greenwich, es Inglaterra. Sí, hay que partir, no sé de dónde hay que partir, pero sí. No importa desde dónde hay que partir. Acá no hay un deber. No, Es donde... No, está bien. No sé cuál es la función, pero para mí es parte del. Eso que escucharon de Mavi es un automático genuino. Eso es un humano informando realidad como respuesta, no un tecnicismo lógico. Que me miente dónde estoy, dónde no estoy. Claro. ¿Y saben por qué lo vamos a ver? Porque los que dijimos 33 tampoco tenemos razón. No hay ninguna diferencia en decir 44 o en decir 33. Yo sé que no importa, pero ¿cómo era el número 217 la diferencia? No, sí importa. Sí importa. ¿Cómo no va a importar? Importa. 217 32. Entonces, yo quiero representar esto. Eje Y, meridiano, París. Geografía básica. Acá está Inglaterra, acá está Francia. ¿Sí? Meridiano, París. Meridiano, grados puse. Meridiano Greenwich. Sí, re loco. Se me cruzaron todos los parámetros. 44, estoy hablando de Greenwich, no sé cómo se escribe. Ah, sí, me quedó españolizado. París, Greenwich. Greenwich quiere decir que verde. Green, verde, Greenwich, que verde. ¿Bien? Entonces, la propuesta es, nosotros sabemos que nuestro 3 era el meridiano París y se cambió por meridiano, gracias, Greenwich.
Con la lógica se vuelve a la referencia 3.3. ¿Eso es solo geográfico? No, es lógico. ¿Por qué? De referenciarme en el diseño, Nair, paso a pararme en la percepción y desde la percepción puedo asumir el diseño. Hay más ralentizado en de dónde voy a pararme. Esto tiene que ver con muchas cosas juntas. Se pega 3-4. Si no, 4-4. Se despega, todo eso también, todo eso. Pero además tengo la posibilidad de acceso al futuro. Claro, estoy en la misma. ¿Sí? Tiene que ver con dónde me paro. Tengo acceso a la percepción del diseño, no soy el diseño, bajo velocidad, vieron que no subo, bajo. Desde ahí en la punita famosa y puedo acceder a 5. ¿Sí? Empiezo un proceso de desdoblamiento de quién soy. Ahora, ¿cuál es el peligro enorme de 3.3? Que todos lo sabemos. La cristalización. Mi percepción es ¿no? Entonces dejé de referenciarme en quién soy y diseño veloz se referencia en qué es su percepción. Y ahí quedo acomodadito de nuevo. Es una trampita muy fina y lo único que para mí rescata de manera lógica eso, o es un recurso funcional, esto es 2 grados, 17 minutos, 32 segundos. El eje Y no es una posición, es un criterio lógico. En términos de geografía es un espacio, es un canal de comunicación que siempre está en una banda ancha, y este es el ancho de banda de la Wi-Fi global. ¿De Uruguay? ¿De Uruguay? De la Wi-Fi global. De Uruguay, no sé ni quiénes son los pibes. Esto es, no es quien yo soy o lo que yo percibo, no es 3.3, es el ancho de banda. Qué guau. Esto es la corrección que le hacemos a las coordenadas, pero no es para pararme en 3.3. No cambió la lógica. Claro. Sí. Solo cambié el meridiano. Es lo mismo que de París a Greenwich, o de Greenwich a París, o de París a Cuba, o sea, es lo mismo. La lógica, esto es una didáctica, ¿no? Entonces, este jueguito, ¿no? Esa línea que ustedes tienen ahí es el ancho de banda de la Wi-Fi. No es Meridiano París exclusivamente. Porque Meridiano París, sin conciencia de Meridiano Greenwich. Entonces, este es Greenwich, ¿sí? Este es París. Y esta es la recreación. GPS. Sistema de posicionamiento global en español. Esto es, déjenme, pará. 7, 17 y 20. Qué bárbaro. Buenísimo. ¿Por qué pusiste el Me perdí con el 7, 17, 20. La recreación está en el ancho de la combinación de ambos y no en uno o en otro. Ahí es porque decías que Mallorca estaba dentro de, por ejemplo. En esta zona, si hablamos de geografía, hay muchos rangos de países, porque África nos olvidamos con una facilidad. El eje Y es. Ahí está parte de Barcelona, 971, que es donde vive Fuensanta, ¿cómo es? Mallorca, Menorca. Vean que es la parte que se está independizando. Se está queriendo separar porque ellos están en el límite justamente y más bien a la derecha. Geográficamente estoy hablando, ¿no? Es la derecha
es el noreste que se va a separar de este. Lo que hablamos hoy y mañana con Astrid. Inhumano y humano. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ahora, ¿esta separación va a ser un conflicto y una guerra? ¿O esta separación va a ser un proceso de madurez? Si es un conflicto y una guerra, es un cáncer. Entre el abstracto y el concreto hay una... Digo abstracto y concreto porque digo inhumano, humano. Lo estoy poniendo en el eje. Inhumano, humano. ¿Sí? Hay una incoherencia. Lo que decíamos hoy con Astrid, que hicimos un taller acá de biopolítica con Sebastián y vimos todo el proceso de la independencia argentina. Una cosa es declarar la independencia y otra cosa es el proceso de biologización de una independencia coherente con todos los elementos del contexto. Y aquí allá veremos Cataluña qué hace. Veremos el vínculo con España. El resto de España está en este cuadrante, humano. Lo que llamamos España está en humano. Entonces, ¿cuál es la reacción de este cuadrante frente a este que está tomando distancia, desdoblándose, ven? Separando? Están representando una abstracción. Distinguir respuesta no lineal de pregunta no lineal. Lo está expresando la Tierra a través de sus antenas biológicas. Lo curioso, y ahí nos vamos al ejemplo concreto, comentaba Isabel ayer, es que el proceso que está llevando Cataluña específicamente, el 9.3 dentro de 3.4, tiene ahí adentro a la izquierda enarbolando eso. No a la derecha dentro de Cataluña, porque la derecha se ha ido, empresas que se han ido, ¿sí? O sea, hay una izquierda ahí. Si lo viéramos, lo voy a decir bien lento, si lo viéramos en términos de pasos, y este es cuadrante noreste, no estamos hablando de un proceso que se está llevando en inhumano-inhumano. Sería el humano dentro del inhumano el que está siendo tocado. Porque la izquierda debe ser. El humano siendo la izquierda, perdón, volar. Humano. Claro. Acá adentro, el que está moviendo el proceso de independencia del inhumano. Esto es para mirarlo como muy lentamente, para no confundir, pero lo dejo ahí para que cada uno quiera ver ese proceso, que lo quiera mirar, capaz que le sirve de coordenadas, para ver en el abstracto qué es lo que se está expresando. Por ejemplo, Dentro de la derecha no lineal. Es muy fuerte. Lo que estuvimos hablando en el patio hoy, acá atrás, Sí. la derecha que no asume, su izquierda herida, inmadura, Que no la ve. que no la ve, no la asume porque no la ve, no porque dice, ay, no. Tiene una velocidad que no le permite ver al pobre que tiene adentro. Tipo, para ponerlo en una cosa muy lineal. Entonces, ¿qué está haciendo? Incentivando un proceso de independencia, de separación, de distinguirme. Un aspecto dentro de mí que no tenía reconocido. Hay que ver cuál de los 4 aspectos de este va a ser respuesta de este. ¿Por qué respuesta a la pregunta? Respuestas me estoy hablando en términos de política de España y, o sea, ¿qué va a responder España? La primera respuesta de Rajoy, presidente. La parte de Rajoy es inhumano. En cuadrante acá está él, como frecuencia de positiva y negativa de Rajoy es inhumano, si no me equivoco. No recuerdo mal. Él ya tuiteó esto de que España va a reconstituir el orden legal de no sé qué, no sé cuánto. Ya dio una respuesta. Y el Parlamento. El tema es que esto es un proceso y tenemos que verle
todo el proceso con perspectiva. Vamos a ver qué Y pasa la finalmente votación. ocurre. Si manda los tanques o esto se dirime en términos de adultas mayores del espacio-tiempo. Por eso dije respuesta. ¿Ves que hay que ir muy, ¿sí? Porque siempre acá adentro hay un aspecto de respuesta también. No lineal. Este es el cuadrante femenino, pero es no lineal, por tanto tiene un aspecto de masculino. No lineal, respuesta. Existencia, pregunta. ¿Ves? Este tiene esas dos cosas combinadas y este también tiene esas dos cosas combinadas. Humano, contexto. Las dos cosas. Estos son netamente femenino lineal, masculino no lineal. Entonces son como estuvieran más polarizados y más puros. Si lo miramos en sistema de referencia sería 5 y 4. No como rango, como lo que dijimos ayer, inhumano de todas las etapas. Pero a grosso modo es un 5-4, o sea, es mucho más aéreo. ¿Sí? Bueno. ¿Vos por decir que el 5 es plenamente femenino? Lo que pasa es que yo estoy ahí esa confusión tiene que ver con si lo abordás del automático o el consciente. Como... Claro, exactamente. Tal cual. Bueno, nos fuimos al carajo otra vez. Sí. Colectivamente. No, pero estuvo bueno, ¿no? Pero estuvo bien. Buenísimo. Bueno, lo importante de esto que quería mostrarles era que no es la polarización nunca la respuesta. Porque esto va a generar mucha fricción, si no. Y el diseño tiene un rol. Lo que pasa es que cuando agarramos velocidad, no queremos el diseño porque es el que nos va a hacer la resistencia y la fricción del diseño. Entonces, rapidito, 3-3 nos viene bárbaro. Desde mi percepción, desde mi percepción, desde mi margen de error, claro, de manera elegante. Entonces, nada, esto es un recurso para asumir un ancho de banda que no tiene que ver con la polarización. ¿Sí? No con la funcionalidad. Y la importancia de esto. No hay fallo. Eso como diferencia. 2, 17, 32. En términos de geografía es los grados que hay entre un meridiano y otro. Y esto estoy rescatando algo perspectiva universal. Observatorio, corrección de coordenadas. Pero con otra mirada más. Claro, porque yo voy a tener las coordenadas de nacimiento, me las va a tirar todo desde acá, yo le voy a aplicar esto y me va a dar esta posición acá, pero justamente para todos la diferencia entre uno y otro es esta y acá nos encontramos. Claro. En el eje Y. Claro. Muy bonita. Porque acá si no es, yo voy a tener una coordenada distinta a la tuya, nos corremos todos 2, 17, 32 para allá. Claro, hacemos lo mismo, pero claro. ¡Claro! Y yo necesito un GPS que es un sistema Wow. de posicionamiento, no una posición en el plano. La posición en el plano va a estar asumida y va a ser consecuencia de un despliegue lógico con todos los rangos de conciencia a la vista. Que todos los rangos de conciencia a la vista no significa que yo no tenga puntos ciegos, sino que en el rango de conciencias a la vista vas descubriendo todos los puntos ciegos que tengo en cada plano. Pero no es lo mismo que no tener idea. Porque no es saber con plano 3. Es saber el punto ciego. Ya es un montón. El dónde estoy, dónde no estoy. Entonces, eso es lo que para mí representa esa línea que ustedes trazaron. Y 4, 4 más 3, 3, ¿cuánto es? Claro. Trauma consciente. Es interesante que un poco en español el primero S, P, G. Sistema de posicionamiento global. 2017, 7. Centro, en cambio,
Es el movimiento. En inglés. Es GPS. Pasado, futuro, presente. presente. Y bueno, como el ADN de la Bueno, y el año. Es el Es año este el año para darme cuenta de de esto. 2017, el sistema de posicionamiento.